Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a continuar. Espero sé que se encuentren muy bien de salud, estén de buen ánimo, porque vamos a iniciar un nuevo tema de este tercer bimestre de primera. ¿Sí? Para ello, voy a compartirles la siguiente pantalla. A ver, el día de hoy vamos a ver el tema de la oración. Nos plantearemos y nos pondremos a pensar qué es la oración. ¿Qué quiere decir la oración? Quizás será aquello que nosotros mencionamos, o por ejemplo tenemos un texto, quizás podremos reconocer qué parte de ese texto se le conoce como oración. Entonces hacemos diversas interrogantes para entrar a este tema a profundizar, ¿sí? A ver, vamos a empezar. La oración. Nos dice que la oración gramatical, que también se le conoce, es aquel conjunto de palabras que nosotros vamos a expresar de diversas maneras. Vamos a expresar de manera con un sentido completo, autonomía sintáctica. También vamos a mencionar dentro que de cuando nosotros desarrollamos o mencionamos una oración, vamos a destacar el hecho de que la oración práctico-pragmática va a ser el fragmento más pequeño del discurso que nosotros vamos a comunicar. Al momento de comunicar una idea, la oración es ese fragmento pequeño que nosotros tenemos, en el que vamos a informar el proceso que posee cierta autonomía e independencia. ¿Qué quiere decir? Que podría sacarse del contexto y seguir comunicando. ¿Qué quiere decir entonces la oración? Que va a ser la unidad mínima, ¿sí?, de un discurso, que al sacarlo del contexto nosotros vamos a poder seguir comunicando, ¿cierto? Ahora, la oración se va a clasificar en dos tipos, ¿ya? Dependiendo del criterio sintáctico, bimembre y unimembre. ¿Qué será bimembre? Nos preguntamos. Pues bimembre es cuando nosotros mencionamos o tenemos una oración en el que su estructura va a ser dual. ¿Qué quiere decir? De dos, que va a presentar sujeto y predicado, mientras que unimembre va a ser aquello que nosotros no vamos a poder dividir tanto en sujeto o en predicado. En otras palabras, esta oración o pequeña oración va a ser aquella que solamente tiene un solo mensaje. No vamos a poder incluir nada, ni sustantivo ni predicado, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos todos ayudan en el rescate. Y el segundo ejemplo, los jóvenes se esfuerzan. Por ejemplo, ahí, ¿cuál sería el sustantivo? Recordemos, bueno, el sujeto es aquel que cumple la función de nombre. Entonces, ¿quién sería? Serían los jóvenes, y se esfuerzan sería el predicado. Y notan la diferencia en una oración unimembre, vemos que solamente es de manera concreta y solamente tiene una palabra. Bueno, no siempre va a tener solamente una palabra. Por ejemplo, tenemos auxilio, simplemente decimos auxilio y no hay sujeto, no hay predicado, no hay adjetivo. Y debajo tenemos prohibido fumar, igual, tampoco hay sujeto, tampoco hay predicado. Entonces a eso se le conoce como una oración unimembre, en el que su estructura no va a tener ni sujeto ni predicado, mientras que bimembre sí va a tener sujeto y sí va a tener predicado, ¿sí? Ahora conocemos qué será el sujeto, que también se le conoce como sintagma nominal. Pues bueno, es el sujeto, es el elemento de la oración bimembre que va a mencionar al ser, como les decía, ¿no?, al nombre, sea animal, persona o cosa de quien se habla. Por ejemplo, retrocedamos. Tenemos la oración, los jóvenes se esfuerzan. ¿Qué nos dice el sujeto? ¿Qué va a ser? Persona o cosa de quien se habla. Entonces, acá, ¿de quién se habla? ¿Quiénes se esfuerzan? Son los jóvenes. Entonces, ¿quién es el sujeto? Jóvenes, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, tenemos, Daniel tiene un comportamiento excelente. Daniel tiene un comportamiento excelente. Ahí, ¿quién será el sujeto? Por ejemplo, Daniel tiene un comportamiento excelente.
¿Quién tiene un comportamiento excelente? Daniel. Entonces, por ende, tenemos que Daniel va a ser el sujeto. Por ejemplo, segunda oración, dice, el reloj tiene una aguja rota. ¿Quién tiene una aguja rota? Pues bueno, el reloj. ¿Y cómo nosotros podemos identificar al sujeto? Porque la teoría nos dice que va a ser aquella que va a mencionar al ser o al animal, persona o cosa. Entonces, Daniel es un ser, ¿no es así? Es una persona. Entonces, por ende, fácilmente podemos decir que Daniel es el sujeto, ¿cierto? Pero también se dieron cuenta que yo, para poder reconocer el sujeto, hago dos preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, digo, ¿quién tiene un comportamiento excelente? ¿Y cuál sería mi respuesta? Pues bueno, Daniel. Y debajo tenemos a un objeto, que es el reloj. Entonces yo me hago la pregunta y digo, ¿quién tiene una aguja rota? Pues bueno, el reloj, y por ende es el sujeto. Y debajo tenemos el perro posee un instinto poderoso. ¿Quién posee un instinto poderoso? Pues bueno, el perro. Entonces el perro resultaría que siendo el sujeto. Y miren, acá vemos que tenemos tres tipos o tres métodos para reconocer lo que les acabo de decir. Me hago las preguntas. Primero es el cuestionario. Al verbo se le hace preguntas. ¿No es así? ¿Con quién o quiénes? O y qué. ¿Cierto? Entonces, notan que con esas preguntas yo voy a poder identificar rápidamente. Pero también notaron cuando yo acabo de hacer el ejemplo, hice mis preguntas para poder identificar el sujeto. Y es lo más fácil que yo puedo realizar. ¿Cierto? Segundo método. Nos dice concordancia. Dice, el sujeto y el verbo deben de concordar en persona y número. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de persona y número, que si está en singular, se debe de hablar en singular, ¿cierto? Y si está en plural, debemos hablar en plural toda la oración. A eso se refiere, que debe guardar cierta concordancia. En otro sentido, ¿ya? 3. Dice reemplazo pronominal. ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto se va a poder reemplazar por uno de los pronombres personales subjetivos. ¿Y cuáles son estos pronombres? Son yo, tú, él, ella, ellos. Nosotros, vosotros, ellos o ellas y usted o ustedes. ¿No es así? Cierto. Muy bien. Lo puedo reemplazar. Por ejemplo, en el primer ejemplo dice, Daniel tiene un comportamiento excelente. ¿Por qué pronombre personal subjetivo yo puedo reemplazar con él? ¿Cierto? Porque es de género masculino. Entonces, ¿qué puedo decir? Que él tiene un comportamiento excelente. Y ahí notaron que ya no necesito colocar el nombre. ¿No es así? Excelente. Ahora, nos vamos. ¿Cuál será el núcleo del sujeto? Pues bueno, el núcleo del sujeto es el sustantivo, que es aquella palabra que menciona o que nombra al persona, animal, objeto o cosa. Pues bueno, va a ocupar esta función también un elemento equitativo que va a ser de pronombre y adjetivo. ¿No es así? Muy bien. Entonces ya quedamos, o bueno, ya sabemos qué es el sujeto. El sujeto es aquella oración, es parte del elemento de la oración bimembre que va a mencionar al ser, sea animal, persona o cosa de quien nosotros estemos hablando. Ahora, para yo reconocer el sujeto de manera concreta, de manera mucho más rápida, hay tres métodos. Primero, hacerme el cuestionario hacia el verbo, ¿cierto? ¿Con quién o qué? Luego, con la concordancia. ¿Qué quiere decir? Que la oración que yo vaya a analizar debe estar concuerda o debe de tener sentido, ¿cierto? El sujeto y el verbo deben estar en la misma concordancia en persona y número. Cuando hablamos en plural, tanto sujeto y verbo deben estar en plural. Si hablamos en singular, tanto sujeto y verbo deben estar en singular, ¿no es así? Y luego podemos reemplazar de manera pronominal también al sujeto con los pronombres personales.
animales subjetivos, con yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros, ellos, o usted o ustedes, ¿no es así? Entonces a ello nos referimos como es el sujeto, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Ahora pasamos a ver qué será el predicado o llamado también sintagma verbal. ¿Qué quiere decir predicado o sintagma verbal? Pues bueno, el predicado es todo lo que se dice o predica del sujeto. ¿Qué dice? Se reconoce con la siguiente pregunta. Ejemplo. Algunos camiones pasaron por el puente. ¿Qué debo decir? ¿Cómo puedo reconocer que se dice de más el verbo? Por ejemplo, yo digo, algunos camiones pasaron por el puente. Entonces podría decir, ¿qué se dice de o quiénes pasaron por el puente? ¿Quiénes fueron? Algunos camiones, ¿cierto? Exacto. Y ahí yo puedo reconocer que es el predicado. ¿No es así? De manera concreta y mucho más fácil. No haciéndome preguntas de igual forma como en el sujeto. ¿No es así? Y acá pasamos a un tema sumamente importante que es el adjetivo. El adjetivo es un tema mucho más fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que el adjetivo es aquella palabra en el que vamos a expresar cualidades o estados de los objetos designados por el sustantivo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a describir los rasgos o cualidades de los sustantivos. Por ejemplo, si yo veo a una niña que está sucia, puedo decir, aquella niña está sucia, ¿no es así? O como por ejemplo en los ejemplos. Por ejemplo, dice pantalones sucio. ¿Cuál es el adjetivo? Pues sucio. ¿Por qué? Porque está calificando al pantalón. ¿Qué está diciendo del pantalón? Que el pantalón está sucio. Es una calificación. O por ejemplo, yo digo gafas nuevas. También estoy diciendo en qué estado se encuentra el objeto o las gafas. ¿No es así? Entonces, ¿qué es el adjetivo? Es aquella palabra que va a expresar cualidades o estados de los objetos que vamos a designar por el sustantivo. Yo puedo decir, esa niña es flaca, o ese joven es flaco, o puedo decir, tengo la cartera rota. ¿Cuál sería el adjetivo? Roto, ¿cierto? Porque está calificando. ¿Qué está roto? Pues la cartera. Ya, ¿cierto? Bueno, para ello, el adjetivo se clasifica en dos tipos. Adjetivos, lo que les acabo de mencionar, calificativos o adjetivos determinativos. De ello conocemos que los adjetivos calificativos son aquellos cualidades, rasgos o propiedades de los nombres o sustantivos a los que nosotros a los que acompañan, ¿cierto? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Carla es bonita. ¿Qué quiere decir? Que Carla es bonita. ¿Quién es bonita? Pues bueno, Carla. Carla sería el sujeto. ¿Y qué está diciendo de Carla? Que Carla es bonita. Entonces, bonita, por ende, sería el adjetivo, ¿cierto? Porque es una característica que nos está dando de Carla. Ahora, Carlos es honesto. Uy, acá se me escapó una S, ¿ya? Pero ahí diría, Carlos es honesto, ¿cierto? ¿Quién es honesto? Carlos. Carlos sería el sujeto o sustantivo, ¿cierto? ¿Y qué es Carlos? Pues Carlos es honesto. Por ende, está calificando que Carlos es honesto y por ende debería de ser el adjetivo calificativo. Y de esa manera conocemos, ¿cierto? Cuando calificas las cualidades, los rasgos que nosotros o que el objeto, cosa, animal, planta o persona vaya a tener, ¿cierto? Y el segundo tipo es adjetivos determinativos. ¿Qué quiere decir adjetivos determinativos? Que van a concretar o van a limitar la extensión del sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que ya no se va a alargar. Muchos niños, pocas personas, por ejemplo, muchos niños o pocas personas. Está limitando al sustantivo. ¿Cuál sería, por ejemplo, en muchos niños el sustantivo? Es niños. ¿Qué dice? Muchos niños. Pocas personas, ¿cierto? Entonces ahí está limitando al sustantivo, que es personas también, al decir pocas personas. Que se va a dividir a su vez en tres tipos: adjetivos posesivos, que vemos acá, adjetivos numerales y adjetivos indefinidos.
¿Qué será adjetivos posesivos? Como su nombre mismo lo dice, son los que van a modificar al sustantivo añadiendo una idea de pertenencia o posesión. Cuando yo digo, esta laptop es mía, ¿cierto? O por ejemplo dice, Fernando siempre será mío, ¿cierto? Esta pequeña oración o esta pequeña palabra mío es un adjetivo de posesión, ¿cierto? De pertenencia. Y acá tenemos en este pequeño cuadro algunos adjetivos posesivos, por ejemplo, para un solo poseedor, para poseedores. ¿Qué quiere decir eso? Para cuando hablamos de una sola persona o en singular, y cuando hablamos para varias personas, ¿cierto? Por ejemplo, mío, mía, míos o mías se habla cuando hablamos de una sola persona, y cuando hablamos de varias personas hablamos de nuestro, nuestra, nuestros o nuestros. También tenemos tuyo, suyo, suyas, tuyo, suyas, tuya, ¿cierto? ¿No es así? Entonces ahí tenemos unos pequeños ejemplos que nosotros podemos guiarnos para poder saber, ¿no? Pero recuerden que esos son los adjetivos posesivos de pertenencia, cuando yo digo que algo a mí me pertenece, ¿cierto? O yo puedo decir, aquel ropero es mío, aquella planta es mío. Entonces, y cuando hablamos de manera de varias en colectivo, vamos a hablar, por ejemplo, no, yo estoy con un grupo de amigos y yo puedo decir, aquellas mochilas son de nosotros. ¿Y cuál sería el adjetivo? Nosotros. ¿Por qué? Porque es un adjetivo de pertenencia. ¿No es así? Muy bien. Luego tenemos los adjetivos numerales. ¿Qué será? Como su mismo nombre lo dice, son adjetivos que van a tener la función de modificar a los sustantivos brindando información sobre su cantidad. ¿Qué quiere decir? Tenemos cardinales, ordinales, partitivos o múltiplos. Por ejemplo, los cardinales son aquellos que van a indicar números exactos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo, tengo 2 libros, ¿cierto? ¿Cuál es el adjetivo? Sería 2. ¿Pero qué tipo de adjetivo? Numeral, ¿cierto? Luego tenemos ordinales, que van a indicar una sucesión numérica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros decimos, aquel niño va primero, aquel niño va último, aquella señorita va primero, aquella joven va último, o cuando yo digo, di mi examen y quedé en 20º lugar. ¿No es así? Entonces son de numerales, de cantidades que yo voy a mencionar. Luego tenemos los partitivos que indican fracción, que dicen media, octava, doceava, etcétera, ¿cierto? Entonces nosotros nos damos cuenta que estos adjetivos muchas veces, o estas palabras, muchas veces lo usamos en nuestro día a día, pero no nos damos cuenta si es un adjetivo, si es un sustantivo, ¿cierto? Entonces, ahora ya sabemos cuáles son adjetivos y cuáles son sujetos o sustantivos. Recordemos, sujeto o sustantivo es aquella palabra que va a nombrar a personas, animales, plantas, objetos o cosas, ¿cierto? Mientras que los adjetivos son aquellos cualidades, ¿cierto?, que nosotros le damos a los objetos, a las personas, a los animales, a las plantas, ¿cierto? Cuando yo digo aquella planta está marchitada, ¿qué estoy diciendo? ¿Cierto? ¿Cuál sería el adjetivo? Marchitada. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la planta está marchitada. ¿Quién está marchitada? Pues la planta. Planta sería sujeto o sustantivo, ¿cierto? ¿Y quién está, cómo está la planta? Marchitada. Y marchitada, aquella palabra sería adjetivo, ¿no es así? Bueno, ahora pasamos lo último, a adjetivos indefinidos. ¿Qué nos dice adjetivos indefinidos? Son aquellas que van a proporcionar una información de forma indefinida. ¿Qué quiere decir ello? Que no va a tener un fin sobre la magnitud del sustantivo al que acompañe, es decir, de forma poco específica y exacta, que no va a tener cierta exactitud, ¿cierto? Estos pueden ser peculiares, cuantitativos o distintivos. Ahí ya nos dijo absolutamente todo. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a referir a su tamaño, a su cantidad o importancia. ¿No es así? Por ejemplo, lo evaluaron con las mismas preguntas del examen anterior, ¿cierto? Ahí hay algo concreto, hay algo conciso, hay algo que yo puedo decir, ya, con tantas preguntas le dieron, no, ¿verdad? Entonces a ellos se le conoce como adjetivos
indefinido, ¿cierto? Y acá les muestro algunos adjetivos indefinidos que son, por ejemplo, mismo, otro, demás, que son en femenino o plurales, y cuantitativos son poco, mucho, demasiados, harto, todo, vario, bastante, menos, cierto, que también son femeninos, ¿sí? Plurales, que también se puede dar en ambos casos, en ambos géneros, los adjetivos indefinidos intensivos, que son tanto, tal, femenino, ¿sí? Plurales, y aquellos que son inexistenciales, algún, ningún y cualquiera. ¿No es así? Entonces, ahí, estos cuadros nos van a apoyar a conocer ciertas palabras que cumplen la función de adjetivos, como también de que les mostré en el área de sujeto, ¿no es así? En ambos nosotros podemos ayudarnos con estos cuadros y poder identificar fácilmente qué es un adjetivo y cuáles son los adjetivos, ¿cierto? Entonces, recordemos, adjetivo es aquella palabra que va a mostrarnos las cualidades del sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es aquella palabra que va a nombrar a persona, animal, objeto o cosa o plantas también, ¿cierto? Ahora, una vez que nosotros ya conocemos cuál es la teoría, podemos desarrollar nuestra pequeña práctica que viene luego de esta pequeña teoría, ¿sí? Espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta, cualquier inconveniente o cualquier duda que tengan ustedes, no duden en escribirme y así yo poder orientarles y brindarle quizás un poquito más de información. Y si no me entendieron, igual del mismo modo me pueden escribir para poder brindarles y explicarles nuevamente, ¿sí? Pero yo creo que ya quedó claro qué es un sujeto, qué es un sustantivo, qué es el predicado y qué es un adjetivo, ¿sí? Que tengan un bonito día, cuídense mucho y repasen por favor la teoría para que puedan desarrollar, porque el examen está sumamente fácil, ¿sí? Hay algunas preguntas que tienes que un espacios en blanco punteados que tienes que completar tú de acuerdo a lo que te pide la pregunta. Hay algunas preguntas con alternativas en las que tú me tienes que marcar la alternativa. Entonces, cualquier duda o inconveniente, por favor me escribe y yo estoy presta para apoyarlos. Que tengan un bonito día, cuídense mucho.